Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. El día de hoy estaremos trabajando con la unidad de aprendizaje curricular 3 de la disciplina de educación artística. Ustedes saben que pertenece al campo disciplinar de humanidades. Y el tema en específico que vamos a abordar hoy es dibujo. Y el dibujo es el conjunto de trazos que permite al artista representar formas naturales y artificiales con la finalidad de expresar ideas, emociones y sensaciones. Estos sentimientos se originan a partir de la realidad y el creador las plasma en cualquier superficie mediante un lenguaje visual y simbólico entre él y el espectador sin necesidad de la palabra. Por eso se considera que las artes son un lenguaje universal. ¿Cuáles son esos elementos del dibujo? Los elementos del dibujo son el punto, la línea, la forma, el volumen, el plano y la perspectiva. Bien, el punto, bueno, ¿qué es el punto? El punto es la unidad más simple de la comunicación visual. Aquí tenemos unos ejemplos de punto. Esto tiene como nombre puntillismo y esta técnica fue creada por Georges Pierre Seurat en 1884, quien la denominó divisionismo. Consiste en realizar una pintura a través de una serie de puntos que en conjunto forman la imagen. Bien, otro elemento del dibujo es la línea. La línea es la sucesión de puntos. También se define como un punto en movimiento que sigue una trayectoria. Esta es la base del lenguaje que utiliza el individuo para expresar lo que tiene en la imaginación. El artista las utiliza para realizar su boceto. La línea, por su forma, se clasifica en rectas, y en curvas, mientras que por su combinación en perpendiculares, oblicuas, quebradas y angulares. La dirección y posición de las líneas crean un dinamismo en la obra plástica y visualmente percibimos la sensación de movimiento. Además, podemos dar un significado psicológico, por ejemplo, en las rectas. Esta línea sugiere estabilidad, es decir, que su significado es que sugiere estabilidad, reposo, pasividad. También significa muerte y anchura. Mientras que esta significa vitalidad, virilidad, fuerza, dignidad, nacimiento y vida, esbeltez, así como elevación. Esta otra significa altura, decisión, juventud, salida, libertad. Esta, jóvenes, esta que vemos aquí, significa caída, desgano y vencimiento. Esta significa estallido, movimiento, esplendor, expansión. Y en las curvas, esta significa entrada y salida, refleja movimiento y se le asocia con la feminidad. Esta otra se relaciona con lo femenino, la maternidad y la sensualidad. Esta significa movimiento continuo. Y la última, concéntrico y excéntrico.
Bien, estos elementos forman parte, bueno, estos elementos del dibujo forman parte de la línea. La línea es un elemento del dibujo. Otro elemento del dibujo, bueno, es la forma. ¿Y qué es la forma? Esta define visualmente a la figura y despierta las sensaciones en el hombre. Bien, el plano es el conjunto de dos o más líneas que delimitan una superficie, formando así figuras planas que provocan sensaciones de dirección, movimiento o reposo, según sea su posición. Por ejemplo, esta significa misticismo, equilibrio, estabilidad y ascenso. Esta más pequeñita significa movimiento. Esta significa descenso, caída. El cuadrado significa estático, limitación, rigidez. Este siguiente, espiritualidad. Esta, basamento, pesadez. La siguiente figura, reflexión, tensión. El círculo significa perfección, sugiere armonía. Algunas culturas le atribuyen el símbolo del principio y fin. Esta otra se relaciona con la vida, tiene carácter femenino. Y esta última, delicadeza y tranquilidad. La forma, que es otro elemento del dibujo, se relaciona con la apariencia de los objetos plasmados en el plano. Esta define visualmente a la figura y despierta sensaciones en el hombre. Las formas se clasifican en naturales y artificiales. Las primeras son aquellas que se encuentran a nuestro alrededor. Un árbol, una piedra, una fruta, entre otras. Las artificiales son aquellas creadas por el ser humano, como una pintura, una escultura o la arquitectura. La textura. Bien, la textura es la apariencia de un objeto que se percibe a simple vista, llenándolo de expresividad. Al igual que las características anteriores, la textura tiene la capacidad de provocar sensaciones en el espectador. Esta puede ser suave, áspera o rugosa. Puede ser visual si solo se detecta con la vista, o táctil, se necesita tocar para saber qué tipo de textura. Bien, el plano. El plano es otro elemento del dibujo. ¿Y qué es el plano? Bueno, es el conjunto de dos o más líneas que delimitan una superficie formando figuras planas que provocan sensaciones. Ya se los había comentado hace rato. Y el volumen. El volumen, ¿qué es el volumen? Es la representación tridimensional de un cuerpo u objeto. Constituye las tres medidas de un cuerpo: base, ancho y altura. Eso es muy importante que lo recuerden. ¿Cuáles son las tres medidas de un cuerpo? En primer lugar tenemos a la base, en segundo lugar al ancho y en tercer lugar a la altura. En el dibujo y la pintura permite apreciar la forma en sus tres dimensiones en un plano. Para tal efecto, el artista se apoya de las luces y las sombras. Los aspectos de la luz permiten al artista trabajar el claroscuro, una herramienta útil para dar el efecto de los volúmenes a las formas. Estos son dirección, cantidad y calidad de la luz. Recuerden ustedes que la dirección, bueno, es frontal, frontal lateral, lateral, luz cenital y luz de abajo. Las cantidades, bueno, la cantidad son los contrastes tonales que representa el modelo y que serán plasmados por el artista. Y la calidad de la luz, bueno, la luz natural, la artificial, directa y difusa. Para Edward Manet en 1879, la luz era el principal personaje de un cuadro.
Bueno, jóvenes, entonces volvemos a repetir los elementos del dibujo. ¿Cuáles son? Punto, línea, forma, volumen, plano y perspectiva. Como actividad, jóvenes, realizarán ustedes un mapa mental que contenga todos los elementos del dibujo. Muchas gracias.